Gloria a Dios. Una vez más, Dios bendiga. Saludos cariñosamente. Espero que la iglesia de nuestro Señor Jesús esté viviendo el tiempo que tenemos que vivir. Doy gracias a Dios porque yo sé que el tiempo del fin se acerca. Las señales son contundentes. Nuestro Señor Jesús está pronto a venir y me siento privilegiado de poder estar en este tiempo acá en la tierra para hablar de su palabra en el nombre de Jesús. Una vez que hemos estado ya orando, meditando y escudriñando su palabra, como él dijo, un mandamiento, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor Jesús. Entonces, en esta oportunidad, pues desde aquí, desde este lugar, hemos tratado la manera de entregar lo mejor que se pueda. Hemos tenido problemas con las cámaras, con el audio, con las imágenes. Anoche estuvimos también en un corte que hubo de la batería de la computadora. Y así nos pasan cosas que a veces no depende de nosotros el control total, sino que son ataques, pues, de que sabemos que el enemigo acecha, acecha el evangelio porque él quiere impedir a toda costa de que la palabra de Dios sea llevada, sea comunicada, sea entregada. El enemigo siempre va a estar en contra de todo lo que la iglesia quiera obtener o que pueda llegar a obtener de parte del Dios Altísimo, que es la gracia, la misericordia de Él. Y por eso es de que estamos nuevamente hoy, este día aquí, después del viernes que estuvimos en reunión, sábado, y hoy este día también, domingo. Entonces estamos ya entrando en otra fase de sujeción más intensa, en donde Dios mismo está hablando a las naciones. Dios mismo quiere comunicarse a través de la escritura, de la palabra de Él, y que sea llevado este mensaje a toda costa, ante toda adversidad, ya sea lluvia, nieve, terremotos, cualquier cosa que esté pasando hoy. La palabra se tiene que hablar, se tiene que cumplir hasta que sea el momento dado en donde Él mismo se ha proveído un ángel. Está escrito en Apocalipsis 14, 6 y 7, en donde dice que este ángel va a aparecer en medio del cielo y va a predicar el evangelio eterno del que habló él mismo en Mateo 24, en donde dice: es necesario que sea predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Entonces estamos aquí pues para cumplir la ordenanza, la comisión, y porque Dios él complacido pues de que a través de mi persona, este siervo inútil, no me presento como un pastor, como un gran profeta, ni como un gran líder. Simplemente estoy aprendiendo como una oveja más de nuestro Señor Jesús, en donde he escuchado la voz de Él, porque Él dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces estoy escuchando la voz de nuestro Señor Jesús como oveja ataviada para Él, para vivir en esa armonía, en esa devoción con los hermanos que nos estamos reuniendo aquí en este humilde hogar y teniendo la declaración que somos la iglesia que está en su casa, como existía en Romanos 16:5. La iglesia primitiva se reunía en sus casas. Siempre fue así. Jesús, cuando estuvimos hablando anoche de Mateo y de Zaqueo, también él visitó a Mateo en su casa. Y cuando Zaqueo quería verlo, también él le dijo: baja del árbol porque es necesario que hoy esté en tu casa. Y así se cumple la palabra de Dios, en donde él mismo desecha los templos y dice que este templo va a ser destruido porque a él no le gustó la forma de proceder de los grandes religiosos. A él no le gusta la gente religiosa, él detesta esas doctrinas.
y reglamentos de hombre que hoy están interponiéndose ante aquellas ovejas que quieren ser manipuladas, que ellos las quieren obligar a sus reglamentos, mas sin embargo, el evangelio es claro, es simple y nosotros entendimos de que estar en la casa, reuniéndonos de casa en casa, tratando la manera de que el núcleo familiar sea evangelizado de casa por casa a través de la palabra de Dios, como hacían en Hechos de los Apóstoles, como hacía Pedro, Santiago, como hacía Bernabé. Todos los apóstoles estuvieron visitando las casas. El apóstol Pablo estuvo en una casa. Ya de último dice que llegaban y allí le llevaban los enfermos. Él ponía mano y se sanaban. Era un vivir de casa en casa, no era de sinagoga en sinagoga. Jesucristo mismo en el día enseñaba en el templo y en la noche él se iba a dormir al monte de los olivos. Es así como el evangelio verdadero, primitivo, se movió de esa forma. Algunos pueden decir de que hoy no, porque la tecnología es diferente, son otros tiempos. Sí, son otros tiempos. Yo acepto la verdad de que vivimos en en un sistema más mejorado, calles hechas con asfalto, las iglesias bien adornadas, bien cimentadas, con sus edificios bonitos, carpetas, alfombras, y etcétera, etcétera. Pero va a llegar un tiempo, según la escritura, de que también todo esto, en el momento de que la iglesia sea dispersa otra vez a los montes, no vamos a tener tecnología, vamos a vivir en montañados unos pocos días hasta que venga el rescate, porque Dios se va a proveer de que su iglesia no perezca, no pase una tribulación tan grande, sino que va a venir al rescate en medio de la tribulación, como dice él mismo en Mateo, después de aquella gran tribulación, de aquellos días, el sol se va a oscurecer y la luna no va a dar su resplandor, y inmediatamente él va a mandar a sus ángeles por su iglesia. Amén. Así que basado en todas estas enseñanzas que hemos oído de iglesia en iglesia, pastor de pastor, de líder a líder, diácono, de copastor, de ujier, predicador, teólogo y de todo lo que existe hoy en día en el YouTube, grandes escatólogos, profetas, discípulos, o no, ellos se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas, y en fin, hay una infinidad de youtuberos que se creen cristianos en este medio, en el Facebook. Hay mucha perversidad, mucha gente que está hablando de la Biblia, pero no conocen la verdad del Evangelio, no les ha alumbrado, no les ha amanecido conforme la ley y conforme el testimonio, dice la palabra de Dios. Es necesario que cumplamos al pie de la letra como sacerdotes que somos, y es necesario que nos fijemos, que chequemos, que miremos quién está hablando la palabra de Dios y si la está hablando conforme es la verdad o si está siendo manipulada la palabra de Dios, porque así como la Biblia misma ha sido manipulada con versículos que se han alterado, porque la pluma mentirosa de los escribas se antepuso, y por eso es de que hay mucha gente que vive en diferentes doctrinas y no conforme la voluntad de nuestro Dios. Amén. Así que hermanos, es para mí pues un enorme privilegio poder presentarme una vez más como, como un discípulo de nuestro Señor Jesús. El aprendizaje que viene desde lo alto, pues porque no hemos asistido todavía a un instituto, no tenemos en la mente pertenecer a ningún concilio tampoco, ni sujetarnos a los gobiernos, a lo que ellos digan, en el sentido espiritual, en el sentido de que no vamos a ceder ni un metro, ni un espacio corto para poder nosotros someternos
al imperio de la muerte que viene, porque la palabra de Dios, Jesucristo mismo dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Nosotros estamos en esa visión, en ese objetivo, en donde tenemos que ser rescatados por Él, por esa fe que Él nos ha puesto y por esa palabra que Él dijo que iba a rescatar a su iglesia, iba a venir, aquella iglesia pura. Y no estoy diciendo que estoy en contra de las autoridades, sino simplemente que el Evangelio no es de los hombres, el Evangelio es del reino de los cielos. Tenemos un Dios que es vivo, que murió y resucitó, y a Él le debemos toda la gloria, toda la exaltación. Es nuestra majestad en las alturas. Él es el que nos gobierna día con día, y estoy dispuesto pues a vivir conforme la voluntad de Él y atesorar lo que está aquí y poner como el evangelio de Él, pues la verdad de Él, porque dice de que allá arriba están todos aquellos que guardaron el testimonio de Él, los que defendieron el evangelio y hablaron la verdad. Por eso es que nosotros no estamos aquí cobrando diezmos, pidiendo diezmos a nadie. Creemos en la ofrenda para los santos, la ayuda que podemos dar nosotros como iglesia, a aquellos necesitados también, a las viudas, a los huérfanos y aquellos pues que necesitan un favor. Con todo corazón lo podemos hacer siempre y cuando pues también la palabra dice que tienen que estar dentro de ese margen cristiano. No podemos tampoco estar dando limosnas o ofrenda a los vagos, a aquellos drogadictos que ellos caen y no tienen el razonamiento. No estamos tampoco hablando de ir a repartir comida a los 7-Eleven o a lugares así en donde la gente no va a entender cuál es la verdad del Evangelio. Hay muchos que se les puede regalar y regalar y regalar y no quieren, no van a entender el Evangelio, no quieren entrar porque se niegan a servir al único rey. Entonces, no se trata de andar de tan dadivoso, sino Dios mismo ha preparado las obras que Él dice que de antemano ha preparado para que sus hijos hagan según la voluntad de Él. No es que yo voy a salir con una canasta y porque yo pienso de que estoy de bondadoso, no se trata de eso. La ofrenda para los santos, la administración es diferente. Así que vamos a hablar un día de ese tema, pero ahora Dios quiere que nos sujetemos y Él nos ha traído una historia más de la Biblia, del Evangelio. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema, de una historia de un hombre que se llamaba Elí, un sacerdote que tenía dos hijos que eran paganos y que servían en el templo. Vamos a hablar de eso, tal vez es un tema que para algunos pastores es prohibido hablarlo en los púlpitos, pero Dios quiere que ahora nosotros aprendamos la verdad del Evangelio y qué es lo que tenemos que hacer, cómo vivir la vida espiritual como la familia, mezclados entre cristianos y impíos, católicos y cristianos, como cualquier religión que sea que profesen. Únicamente nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesús, seguimos a Jesucristo y eso es lo que tiene que prevalecer en la verdad de nosotros, vivir como Él vivió, tratar la manera de estar en esa voluntad divina. Así que Dios me les bendiga una vez más, bienvenidos a este canal, sellados en la verdad por Jesús, pero pues y confiando en Dios de que Él suministre su mente y sus corazones para que podamos llevar a cabo ese entendimiento que viene de Él, que abra nuestro entendimiento, nuestra mente y que seamos edificados a través de la escritura de lo que vamos a hablar en esta oportunidad y que sea Él pues bendiciéndolos de gran manera día con día. Dios me les bendiga una vez más y vamos a dar inicio a esta historia. Vamos a ir a las escrituras con toda la reverencia, con toda la exaltación a nuestro Rey. Que Él sea pues glorificado en esta oportunidad, en esta tarde. Vamos a leer el tema de nosotros, podría ser el sacerdote que no tiene la unción o el pastor que no tiene la unción.
un pastor que ya perdió la revelación, que ya perdió el conocimiento de la deidad, de la potestad, que se ha extraviado. Cualquier tema podemos relacionarlo, cualquier frase, pero que sea Dios pues poniendo el tema para que podamos ser edificados. Vamos a hablar entonces de la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús, que es el nombre sobre todo nombre y en el cual se va a doblar toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Así que todo principado, toda potestad, todo hombre fuerte, quien quiera que sea, que ha perdido el instinto, el conocimiento, la soberbia permanece en él, queda hoy pues atado en el nombre de Jesús y que sea su mente abierta, el corazón de piedra que sea convertido en un corazón de bondad, un corazón noble para poder ir a la escritura. Amén. Así que hermanos, una vez más, bendiciones y abramos los libros como un día se van a abrir allá en la eternidad para ser juzgados buenos y malos. Todos vamos a comparecer delante del tribunal cuando los libros sean abiertos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, donde comienza la historia de este sacerdote Elí, donde hemos encontrado las primeras reverencias, las citas bíblicas que Dios nos ha proveído. Vamos a leer entonces, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 en adelante. Vamos a ir leyendo y espero pues que aquellos pastores que están viviendo esta situación sean edificados y que podamos resolver esta situación de una forma unánime, que sea Dios pues haciendo la obra en cada hogar, que pueda estar sucediendo esta situación similar. Amén. Dice la palabra de Dios en primera de Samuel, capítulo 1, dice, hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Él tenía, dice, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años que este varón, el Cana, subía, dice, de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo, el pueblo se llamaba Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Ahí es donde comienza el nombre de Elí, donde estamos viendo a sus dos hijos, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Amén. Entonces vamos a avanzar en el versículo 8, donde dice, y el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? Ella lloraba porque no tenía un hijo. Entonces dice, sigue leyendo la historia de que Ana hace una oración. Y ella dice, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. En este momento en el que Ana, esta señora, está orándole al Señor por un hijo, dice, ella hizo voto. Ella dijo al Señor, dice, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea que este niño que iba a nacer no iba a ser afeitado. Mientras ella oraba legalmente, dice, alargamente delante del Señor, Elí, aquí aparece el sacerdote Elí, estaba observando la boca de ella.
Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. No era pentecostal, no gritaba tanto. Dice, y Elí la tuvo por ebria, y ella estaba orándole al Señor. Y estaba conectada con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con una oración que no aceptan otras personas. Tenés que gritar para que sí piensen que estás orando. Y este pentecostal, Elí, el sacerdote, porque esa es la tradición pentecostal, de que dan gritos hasta que, no sé, Dios va a ir obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Entonces, Elí la tuvo por ebria. Aquí comienza Elí con el primer error, el gran sacerdote, el gran pastor que se mueve en los atrios, en los púlpitos de la iglesia. Dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, con todo respeto, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, pastor, profeta o quien quiera que sea que está tratando la manera de someter a aquellas ovejas que son así humildes, pero que los pastores ellos quieren ver que aquella mujer brinque en el altar para que poder pensar de que tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que está sucediendo hoy en las iglesias. Entonces, este Elí comete la primera equivocación diciéndole a Ana que está borracha, porque está orando así en silencio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué este Elí sale con esa, por decir así, con esa mala cabeza? ¿Por qué? Porque el hombre, el sacerdote, ya está viejo, pero la vejez no impide la sabiduría. Tampoco, tampoco el sacerdote no está conectado directamente con el Señor porque no tiene esa sensibilidad de poder discernir, de poder tener ese discernimiento espiritual con las ovejas, con aquellas que se arrodillan delante del altar, que se arrodillan delante de la presencia del Señor. Entonces, la Ana estaba delante de la presencia del Señor, porque Dios sí le cumplió esa oración. Entonces, y este Elí se equivoca. Siendo el pastor de la iglesia, se equivocó. ¿Por qué? Porque ya estaba él en un problema grande, ya estaba él haciendo las cosas torcidas. Entonces, ese es lo que pasa hoy en día con pastores que están haciendo las cosas al revés, no se sujetan a la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo, donde Elí empieza a tomar ya acción, qué es lo que le va a suceder, y aquí es donde vemos la historia de Elí. Dice, en el capítulo 2, para no ir muy lejos, está la oración que hace Ana y Dios le responde. Y en el capítulo 2 de Primera de Samuel, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, dice, y no tenían conocimiento del Señor. Eso es lo que estaba sucediendo, que los pastores, ellos tienen hijos, los que tienen hijos, están viviendo dentro de la casa del pastor o de la pastora, entre comillas. Estos hijos no tienen el conocimiento del Dios Altísimo. ¿Por qué? Para empezar, el testimonio, lo que está a la vista, no tiene que ponerse unos lentes, dice, para poder observar de que algo está sucediendo ahí, adentro. Entonces, pero los pastores, ellos quieren tapar el sol con un dedo. Ellos piensan de que diciéndole a la iglesia que están poniendo ahí su oración para que Él venga, para que sus hijos vengan, y estamos viendo de que hay una tolerancia extrema en donde ellos no van a venir, así por así, sino que sí Dios puede obrar, pero es un compromiso bastante grande de parte del pastor o de la pastora que tiene en su espalda, en sus lomos,
Es un compromiso en donde tiene que tomar una acción inmediata. No es que va. Elí se estaba envejeciendo. Ya habían pasado años y los hijos de Elí crecieron así desde pequeños. Desde niños no les enseñó él el evangelio, no los preparó. Fue un sacerdote alcahueto, un abuelo alcahueto, un padre que, bueno, aquí vamos a seguir leyendo para que ustedes conozcan la historia. Entonces dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Entonces, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía al criado del sacerdote, que en este caso era Elí, y los criados de Elí eran sus hijos, dice, mientras se cocía la carne, dice, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla que está cociéndose la carne, dice, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. O sea, que la parte que tomaban de que traían la vaca para sacrificio, ellos sacaban y por ley sí le tocaba. La costumbre dice que le tocaba a Elí, al sacerdote, esa primera carne ya cocida para el sacerdote. Pero en este caso eran los hijos de Elí los que estaban haciendo ese trabajo ahí en ese momento. Dice, de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía que quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Eso estaban haciendo los hijos de Elí. El sacrificio, la ofrenda que iba a ser para nuestro Señor, el Altísimo, nuestro Señor Jesús, nuestro Rey, que ahora está sentado en su trono, es el mismo que estaba ahí, en donde esa luz divina hablaba a través de los profetas. Esa luz salía la voz donde estaba el lugar santísimo y él derramaba su espíritu a los profetas y los profetas hablaban. Entonces es así como estos hijos de Elí estaban pervirtiendo lo que es la iglesia. Ellos en la casa pastoral o donde quiera que le llamen, como sea que le llamen, es una forma inicua, una forma que no tiene mérito, pues que va a ser criticada siempre, porque estos hijos de Elí no estaban en sucesión con sus padres, con el sacerdote. No aparece la madre de ellos aquí porque no es importante para Dios en este caso. Entonces, este sacerdote Elí es un viejo alcahueto. Eso es lo que yo puedo decir en ese momento que él estaba ahí. Entonces viene la historia y nos dice la palabra de Dios de que Elí dice en el versículo 22, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, Elí sabía todo lo que sus hijos andaban haciendo, no de escondidas, sino porque ya la iglesia los tenía ya por pervertidos. Ya Israel sabía, toda la congregación israelita sabía lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Mas sin embargo, Elí no actuó nunca, nunca los regañó. Entonces, ¿qué podemos ver aquí acerca de estos pastores que están viviendo esta misma situación? De que se van a envejecer y sus hijos van a seguir lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué va a suceder? Entonces, ¿cuál es la solución? Como ministros de Dios, de la palabra de Dios, como ministros que se paran delante a predicar y que esta palabra está aquí, pues no para que sea desechada, sino para que sea hablada en los púlpitos. Pero hoy en día está prohibido hablar de esta palabra. Creo que es un tema que no lo quieren tocar muchos predicadores, muchos escatólogos. Lo que están hablando es
en sus propias concupiscencias, están hablando de sus fábulas artificiosas, como dijo el apóstol Pablo, iban a venir a hablar de tonteras en este tiempo y no iban a venir a hablar la verdad del Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver qué sucede con estos impíos hijos de pastores, de sacerdote Elí. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que ellos tenían, también agarraban a las hermanitas, pues a las ujieres, a las diáconas, les metían mano, así como se dice hoy en este tiempo. Y no solo de una, sino que dice, dormían con las mujeres. Habían varias hermanitas también que andaban en ese pecado y que no les importa también. Hoy en día es lo mismo. Esto no cambia. La perversión existe y por eso es que Dios va a mandar un castigo a esta gente de que está a espaldas cometiendo fornicación, adulterio en las propias iglesias. Entonces, de eso habla esta historia de Elí. Y estos hijos de perdición que no entendieron. Así que viene Dios hablando y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué, dice Elí a sus hijos? Dice, ¿por qué yo oí de todo este pueblo vuestros malos proceder? No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Esto era todo lo que decía el sacerdote. Dice la palabra, dice mismo el sacerdote, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Ahí está, hermanos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? De que ya hay un juicio, ya está dictada sentencia. Esa es la mala noticia para los pastores que tienen hijos, para aquellos también cristianos que tienen hijos y que ellos se enorgullecen cuando entran a la puerta del templo, a la sinagoga, que son grandes diáconos, grandes líderes, y son unos grandes idólatras porque ellos no quieren traer a sus hijos o a sus hijas, se han vuelto idólatras y los miran tan bonitos, tan hermosos, jóvenes, jovencitas que están en la flor de la vida y ellos están haciendo igual que Lee, tolerando a sus hijas, viéndolas como grandes princesas, mas sin embargo hay un juicio que Dios ya tiene si no proceden a un arrepentimiento. Pero la mamá es alcahueta, el papá es alcahueto. Papá no quiere, él lo que quiere es llevarlas allá a ver las lucecitas de Navidad, llevarlas allá a la playa, ir a bañar al río, llevarlas, pero cuando se trata de ir a adorar a Dios, no, las princesas se quedan en la casa, solo van los viejos. Y ese es un cristianismo pagano, un cristianismo que no va contra los estatutos de nuestro Señor Jesús. No están agradando al Señor. Es un problema grave, tanto para líderes, pastores, diáconos, quien quiera que sea, que está viviendo esta situación. Entonces, veamos la lectura. Dice, y el joven Samuel, ahí está el hijo de Ana, que ofreció al Señor, que es Samuel, el profeta. Dice, creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón, dice, de Dios a Elí, y le dijo, ahí está cuando manda Dios al profeta para hablar al sacerdote Elí, para ponerlo en cintura. Dice, así ha dicho el Señor, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mis sacerdotes y entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemar incienso y llevase el efod delante de mí, una vestimenta especial que tenían los sacerdotes levitas. Y de la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel.
¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? ¿Por qué has hecho esto, pastor? Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. No lo estoy diciendo yo. El profeta vino y habló. La palabra de Dios viene, la palabra profética más segura está aquí. Dice la escritura. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, pastor, líder, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. O sea, le das más importancia a tus hijos que son impíos que venir a inclinarte a nuestro Dios, siendo tú el sacerdote de tu casa. Sigues en esa rebeldía. Tú eres un rebelde y tus hijos peor. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal y de toda la ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, así dice el Señor, voy a tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. Dice Dios hablando en esta historia, ya la sentencia viene. Dice, por tanto, el Señor Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga. O sea, hasta aquí, pastor, pastora, Elí, sacerdote Elí, hasta aquí dice el Señor. O sea, hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es el momento en donde tienes que ir y hablar con tus hijos o tus hijas que están viviendo en tu casa, que tú eres el sacerdote, tú eres el que gobierna la casa, tú estás al frente de la iglesia, y dice la palabra que si no puedes tú educar a tus hijos, si no puedes tú tener a tu casa en ordenanzas, mucho más vas a poder ministrar una iglesia. Esa es la palabra que está escrita. Eso dice. Lo dice de otra forma, pero se me ha olvidado cómo es el versículo, pero más o menos eso da a entender que como tú no puedes ordenar tu casa, mucho menos la iglesia. Eso dice el versículo. Dice entonces, nunca yo tal haga, dice el Señor. O sea, hasta aquí me arrepentí, ya no quiero más, porque yo honraré a los que me honran. Ahí está, ahí está. Así que no estemos nosotros pretendiendo llenar la iglesia de gente si no estamos en obediencia con el Señor. Él honra a los que le honran. Él da a los que le dan a él. O sea, someter a los hijos a la verdad del evangelio no es pecado. Ni tampoco se van a morir los hijos solo porque los vas a llevar a la iglesia o les vas a leer la carta, pues, la cartilla, tanto a los que están ahí en tu casa. Si tú eres la sacerdota o el sacerdote, la líder, la diácona, la pastora, quien quiera que sea, como te quieras tú sentir del privilegio que Dios te ha dado, tienes que poner orden, tienes que ir con vara de hierro, como dice la escritura, tienes que ir con esa unción del santo, tienes que venir con el Espíritu de Dios, que es el que te apoya todos los días. Si tú quieres arreglar tu casa, tienes que venir a hacer un trato con el Señor, ponerte en obediencia con Él, y Él te va a dar esa fortaleza espiritual, ese carácter espiritual a través de la unción del santo, porque no depende de ti solamente de que vayas a hablar y a gritarle a estos impíos, eunucos que tienes en la casa, sino que tienes que venir con palabras sabias. El que es espiritual amonesta espiritualmente, el que es carnal hágalo carnalmente, pero en este caso hay una palabra de Dios que se tiene que cumplir. Dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, si tus hijas, hermana, desprecian ir a la iglesia, desprecian el evangelio de Dios, también Él los va a despreciar. Tal vez también Dios las va a topar un día tanto a hombres como a mujeres, que los padres son sacerdotes. Va a llegar el momento en que los va a poner en
en una espada, los va a poner en una espada de doble filo, o sí, o no, o no. De eso se trata. Gloria a Dios. Sigamos leyendo, dice la palabra de Dios. Dice, entonces como ya Dios había dictado sentencia con estos dos hijos de Elí, dice, he aquí, vienen días en que cortaré su brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. O sea, está en riesgo también el pastorado. Ese es un problema grande que tienen que cumplir, que tienen que ya hoy. La palabra es hoy, no mañana. El pastorado está en juego. Toda tu iglesia se puede venir abajo. Eso dice el Señor. Entonces, sucedió pues que en ese mismo tiempo, a los días, dice el capítulo 4, el versículo 2, vinieron los filisteos, presentaron a Israel una batalla, los retaron ya a una batalla al pueblo de Israel. Entonces ahí comenzó ya lo que Dios iba a cumplir. Dice, y trabándose el combate, dice, y trabándose el combate, se pusieron ya, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, dice, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy? Dice el Señor delante de los filisteos. Dice, traigamos, dice, a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces ya Israel, el pueblo sí sabía de lo que tenían que hacer, pero aquí como el sacerdote que estaba al frente era Elí, era un gran problema. Cuando el sacerdote no sirve en la congregación, es un problema grande con todo el pueblo. El pueblo quiere hacer las cosas bien, pero el sacerdote que está en esa situación de rebeldía con su familia y que no está dando un testimonio verdadero, está involucrando y está haciendo que el pueblo todo perezca. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y envió el pueblo así, lo dijo, y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y aquí está el problema. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Imagínense. Ese es el problema de que no se puede, no se puede tolerar esta situación entre los hijos impíos. Los que están viviendo, voy a aclarar, los que están viviendo bajo el techo de los padres que están queriendo ser cristianos ellos, que dicen que son cristianos, pero no lo son porque están en un problema de sacerdote a medias. O sea, no están cumpliendo con la palabra de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Dice, aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran jubileo que que la tierra tembló, o sea, se sintió la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Cuando los filisteos oyeron la voz del jubileo, dijeron, ¿qué voz de gran jubileo es esta en el campamento de hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída del campamento. O sea, cuando la presencia de Dios viene a la iglesia, el enemigo, Satanás, escucha de que el pueblo quiere adorar, de que el pueblo está ahí con ese fervor, con ese entusiasmo, pero ahí está la situación de que el líder es el que está haciendo que la iglesia tambalee. Entonces, eso es lo que estamos leyendo en la historia. Sigo en el versículo 11 del capítulo 4, dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. O sea que no prevaleció porque el sacerdote no hizo ningún cambio táctico. Dios usó tácticamente la guerra para aniquilar a los hijos de Elí y de los hijos de Elí, Ofni y Fines. Fue una estrategia de guerra que los agarraron ahí, los filisteos. Fue algo que Dios ya había dictaminado para estos dos muchachos, hijos del pastor. Entonces, dice el versículo 15, y era ya Elí de edad de 98 años. Vas a pasar toda la vida si no arreglas este problema.
Era de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesaba, y había juzgado a Israel 40 años. O sea que ya tenés varios días de estar ahí al frente de la iglesia. Ya tenés varios días, ya varios añitos de ser pastor, pero tenés ese problemita dentro de la casa. Entonces, antes de que venga el juicio, la palabra de Dios dice que hoy dice, así dice. Entonces, aconteció esto, que Elí muere, y no solo eso, pues la desgracia llegó total a toda la casa. El juicio de Dios es tremendo. Dice que la nuera también, dice la mujer, dice de Fines, de la nuera de Elí, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, dice, oyendo el rumor, cuando escuchó que aquel mensajero le daba la noticia a su suegro, Elí, había sido tomada, dice, que el arca había sido tomada. La mujer estaba oyendo, dice, y oyó que su suegro y su marido habían muerto. Se inclinó y dio a luz, se le vino el parto, empezó los dolores. Dice, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Al oír esta noticia, ella se impactó. Y al tiempo que moría, dice, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio no dio por entendida, no reaccionó, se estaba muriendo. Y llamó al niño Acabod, sí se llamó el niño, no, Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y el nombre de este hijo que nació se llamaba Icabod, y esto significa sin gloria. O sea que si no se arregla este asunto, dice la palabra de Dios que viene una desgracia. Dios no lo permita. No estoy hablando yo de que yo quiero eso. No, estamos hablando la historia de aquel pastor, de aquel sacerdote, alcahueto, que estaba tolerando a sus hijos, que no quería ponerlos a reprenderlos, a sujetarlos a la palabra de Dios como sacerdote. O sea, tenía él un sentir de que eran príncipes para él, y que no los podía estar él, porque hoy en día los hijos se levantan en contra del papá y le gritan a la mamá, y son perversos. Eso es lo que pasa. Como ya son hombres, creen que tienen la autoridad también de gritarle al tata o a la nana. Eso es lo que pasa hoy con los hijos. Y como son princesas, a ellas no les importa ya si la nana o el tata está en la iglesia y es diácono. A ellas les importa el paganismo, pues. A ellas lo que quieren es andar en faldita, luciendo sus cuerpecitos, y andar con sus uñitas bien pintaditas y su pelito color amarillito. Y tal vez ellas no son de ese color de su cabello. Entonces todo es superficial, pues. Pero la cuestión es aquí de que si no empiezas a arreglar la casa, a prepararte, porque tu casa, tú eres un sacerdote, escogido, linaje adquirido por Dios, has sido rey, ya has sido nombrado rey y sacerdote. Entonces, si tú piensas de que ya estás en ese privilegio y no querés arreglar tu casa, entonces estás en desobediencia. Eso es lo que yo te puedo decir. Cualquier religioso, cualquiera que llegue a una iglesia
y que llegue solo la esposa, no llegue el esposo llega y la esposa no llega, llega el matrimonio y los hijos no llegan. O sea, todas esas cosas no están bien. La iglesia verdadera, la iglesia verdadera es que tienen que estar, yo y mi casa serviremos al Señor, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando los hijos están pequeños, se les tiene que ir enseñando. Si los hijos no, en el caso mío, no están viviendo conmigo. En mi caso, el sacerdocio, el privilegio de ser discípulo de nuestro Señor Jesús, en este tiempo en el que yo estoy viviendo, pues estoy viviendo diferente de esa situación. No tengo a mis hijos viviendo conmigo, ellos son mayores de edad, ellos no viven conmigo. Mi casa está aquí, este altar que hemos levantado para el Señor, y ese privilegio se lo debo a Él. No estoy yo pretendiendo criticar a ningún pastor, ni estoy hablando de que yo quiero tener la verdad. Simplemente Dios quiso que leyéramos hoy la escritura en donde está esta historia de Elí, el sacerdote que no cumplió con nuestro Señor, porque esto no es para el que, no es que la vida de seguir a Jesús como cristiano, como escogido de Dios, tiene un periodo de tiempo en donde te vas a retirar. Esto es anciano hasta morir, hasta que cerres tus ojos, sos cristiano, sos líder, sos sacerdote, sos real sacerdocio, nación santa para el Señor, porque eso es lo que somos. No somos a medias. Dios no nos está llamando a que estemos en esa situación. Él mismo dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, merecemos ese respeto a nuestro Dios. Tenemos que dejar ya esa doctrina de hombres, esa palabrería de hombres. Tenemos que ir a la palabra de Dios y sujetarnos a la palabra de Dios. Y si ustedes, pastores, que pueden oír esta historia, que no les gusta que se lea en las iglesias, aquellos que tienen viviendo esta situación, les aconsejo pues de que hoy reúnan a su familia, hablen la verdad, lean esta historia, léanle a sus hijos, así como nosotros hemos aprendido que tenemos que leer Deuteronomio 6:4 para que nuestros hijos sepan quién es el Señor, conozcan la palabra de Dios. Y de eso se trata. Es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, que ellos sepan que existe un Dios y que ese Dios es un rey que tiene un trono y que Él va a venir y cuando Él venga, toda rodilla se va a doblar enfrente de Él. Sea impío, pagano, demonio, potestad, imperio, quien quiera que sea, presidente, rey de aquí de esta tierra, todos en ese momento se va a doblar toda rodilla, van a gritar por su boca que Jesús es el Señor. Y cuando eso suceda, pues el juicio de Dios va a caer sobre esta tierra. Y es necesario que hoy aprendamos a doblar rodilla y que veneremos a ese Dios altísimo. Una hora no es nada dedicarle a nuestro Señor. Los santos y fieles a nuestro Señor Jesús dice que vamos a estar allá día y noche alabándolo a Él. A Él nos ha preparado para que hoy, en este tiempo, conozcamos la vida eterna y que cuando estemos de esa forma preparados, Él nos va a levantar y Él va a estar allá con nosotros y le vamos a adorar día y noche. Así que no vamos a tener necesidad de sol, no vamos a tener necesidad de ir al mall, no va a existir nada de eso allá en la eternidad. Entonces es necesario que sepan estos inicuos, estos hijos perversos que no quieren hacer caso a sus padres, que ya está, ellos son mayores de edad, estamos hablando de gente mayor de edad. Los hijos de Elí eran ya hombres que ya tenían mujeres, se revolcaban con mujeres, ya eran hombres pues que no entendían. No sé qué pasó con este sacerdote y no sé qué está pasando con estos pastores que están viviendo esa situación. Pero la buena noticia es esta. Si hablamos de que Dios destruyó a estos dos jóvenes, la buena noticia es esta, que Dios tiene misericordia para todos y que hoy, hablando la palabra de Dios, si tú eres pastor o pastora y vas y les lee la palabra de Dios, Dios pueda que convierta esos corazones. Y yo pido a Dios que la misericordia de Él venga a tu casa y que sea edificado
el nombre de Él y que puedan tus hijos entrar en razón, tus hijas que puedan entrar en razón y que puedan adorar juntos a un Dios eterno. Así que la paz y la gracia, hermanos, esté con todos nosotros y juntos, que podamos juntos alabarle a todas aquellas ovejas que están en la dispersión, a todos los expatriados, como dijo el apóstol Pedro, que sean bendecidos y que Dios tenga misericordia de nosotros y que la gracia de Él permanezca día con día hasta que Él venga. Así que Dios me les bendiga en esta oportunidad que Él me dio para traer esta historia. Hermanos, sean bendecidos de una forma total y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús permanezca siempre con todos nosotros. Dios me les bendiga. Amén.